¿Alguna vez has sentido como si Dios estuviera en silencio? Oras, buscas, pero parece que el cielo está cerrado. La Biblia describe un tiempo exactamente así en Israel. 1 Samuel 3, verso 1, dice: «Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia». La nación estaba espiritualmente sorda. ¿Qué sucede cuando, en medio del silencio espiritual de toda una nación, Dios decide hablar? Y más impactante aún, ¿qué sucede cuando Él ignora a los sacerdotes experimentados, a los líderes, y elige susurrar al oído de un niño que ni siquiera conocía su voz? Este mensaje es para ti que anhelas oír la voz de Dios, pero te sientes confundido. ¿Está hablando Dios o son mis propios pensamientos? ¿Es el enemigo o es la voz de otra persona? Para ti que quizás no has tenido un mentor que te guíe. La historia del llamado de Samuel es un manual práctico, una guía paso a paso sobre cómo posicionarnos para oír y cómo discernir la voz que puede cambiar nuestro destino. Al final de este video, desvelaremos los 3 pasos cruciales que el sacerdote Elí le enseñó a Samuel, pasos que son el secreto para que cualquier persona, a cualquier edad, comience a oír la voz de Dios de forma clara. Sean bienvenidos al Tabernáculo de Silo, el lugar donde el silencio de Dios fue roto. Vamos a aprender del joven Samuel cómo entrenar nuestros oídos espirituales. Quédate conmigo, pues estás a punto de descubrir que Dios todavía está hablando y Él quiere hablar contigo personalmente. El mundo ordinario de Samuel era el servicio en el templo. Hijo de un milagro, entregado por su madre Ana para servir al Señor, crecía en la presencia de Dios, bajo la tutela del sumo sacerdote Elí. Su rutina era abrir las puertas del tabernáculo, cuidar de las lámparas, aprender los rituales. Estaba en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, pero la Biblia nos da un detalle crucial en el verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. David estaba en el campo, Josías en el trono, Samuel estaba en la iglesia, pero aún no tenía una relación personal con la voz de Dios. ¿Es posible servir a Dios sin conocer a Dios? ¿Es posible estar en el lugar correcto, pero con los oídos espirituales cerrados? Los fariseos en tiempos de Jesús conocían cada letra de la ley, servían en el templo, pero no reconocieron la palabra viva cuando se manifestó ante ellos. ¿Es suficiente estar en el ambiente correcto o hay un paso más que necesitamos dar para realmente conocer al Señor? La aventura de Samuel comienza en la quietud de la noche, cuando está acostado para dormir. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: «Heme aquí». Una voz clara, personal, que lo llama por su nombre. Esta es la primera vez que Dios le habla directamente. El llamado no fue un evento público, sino un susurro íntimo, cuando todo estaba en silencio. Dios llamó a Abraham a un viaje. Él llamó a Samuel a una conversación. La mayor aventura de la vida cristiana es aprender a oír la voz de nuestro Creador llamándonos por nuestro nombre. Dios no grita en medio de tu agenda ocupada, Él susurra en la quietud de tu corazón. ¿Has creado momentos de silencio para que Él pueda hablar? Elías en la cueva nos recuerda: Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Para oír el susurro de Dios, primero debemos silenciar las tormentas a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Comenta Dios: háblame, si tienes un deseo sincero de oír su voz. La negativa de Samuel no es una desobediencia, sino una completa falta de discernimiento. Oye la voz, pero la atribuye a la fuente equivocada. Se levanta y corre hacia Elí, diciendo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Y Elí responde: «Yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Esto sucede 3 veces. Samuel era obediente, estaba dispuesto, pero estaba sintonizado en la frecuencia incorrecta. Corrió hacia la voz del hombre, pensando que era la voz de Dios. Moisés dudó de sí mismo. Samuel dudó de la fuente de la voz,
Esta es nuestra lucha diaria. Oímos un impulso, una idea, una voz, y corremos a fuentes humanas para validarla. ¿Cuántas veces corremos al Elí de nuestras vidas antes de preguntarle a Dios si fue Él mismo quien habló? Gedeón, pidiendo múltiples señales para confirmar la voz de Dios, nos muestra: la confusión entre la voz de Dios y otras voces es una parte normal del proceso de aprendizaje espiritual. No te rindas si te equivocas de fuente algunas veces. Recuerdo un testimonio. Al principio de mi fe, confundía mis propias emociones con la voz de Dios. Corrí en direcciones equivocadas. Necesité un Elí para que me enseñara a aquietarme y a preguntar: Señor, ¿eres tú? El encuentro con el Maestro ocurre a través de un mentor imperfecto. A la tercera vez, Elí, aun con su espiritualidad en baja, se da cuenta. Su experiencia lo ayuda a discernir lo que la inocencia de Samuel no podía. Se convierte en el Maestro y le da a Samuel la instrucción más importante de su vida: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Jacob fue quebrado por el Maestro. Samuel fue instruido por el Maestro. Elí, aun siendo un padre fallido, fue un mentor espiritual esencial en ese momento. Dios puede usar incluso a líderes imperfectos para darnos la clave que necesitamos. ¿Tienes un Elí en tu vida? La relación de Pablo con Bernabé al principio de su ministerio. Bernabé fue el mentor que lo validó ante los apóstoles desconfiados. Nadie aprende a oír a Dios completamente solo. Si estás agradecido por los mentores que Dios ha puesto en tu vida, sigue este canal y comenta: gracias por mis mentores. Samuel cruza el umbral de la comunicación divina cuando obedece la instrucción. La voz lo llama por cuarta vez: Samuel, Samuel. Y esta vez, en lugar de correr, responde con la postura correcta, con las palabras correctas: habla, porque tu siervo oye. Este es el momento en que el canal se abre. Deja de intentar entender y simplemente se posiciona para recibir. Cruza el umbral de la confusión a la comunión. David cruzó el umbral al elegir las piedras. Samuel cruzó el umbral al elegir las palabras correctas de rendición. Esta pequeña oración es la llave maestra para oír a Dios. Contiene humildad, disponibilidad y un deseo de obedecer. La oración de Isaías: heme aquí, envíame a mí. La oración de María: hágase en mí según tu palabra. La rendición es el lenguaje que el cielo entiende. Toca la pantalla ahora o escribe: habla, Señor, tu siervo oye, como tu oración personal en este momento. La primera prueba de Samuel como profeta fue el mensaje mismo que Dios le dio. Fue una palabra dura de juicio contra la casa de su mentor, Elí, por el pecado de sus hijos. Dios le confió al niño un mensaje que el hombre más anciano y poderoso de Israel necesitaba oír. Su aliado era el Dios que habló. Su enemigo era el miedo de herir y faltar el respeto a su maestro. Amós tuvo que confrontar al sacerdote de Betel. Samuel tuvo que confrontar a su propio sacerdote. La primera prueba de quien oye la voz de Dios es la fidelidad al mensaje, incluso cuando es difícil o nos pone en conflicto con personas que amamos. Natán, confrontando a David, nos recuerda: un verdadero profeta ama más a Dios y su verdad que la aprobación de los hombres, incluso de los reyes. ¿Qué haría él? Un niño con una palabra de condenación para el hombre que lo crió. ¿Callaría por miedo o sería fiel a la voz que finalmente aprendió a reconocer? La mañana siguiente sería la prueba final. ¿Cuál es la cosa más difícil que Dios te ha pedido que hagas o digas? La oscuridad para Samuel fue la larga noche después de recibir la profecía. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y temía descubrir la visión a Elí. Podemos imaginar la angustia en su corazón, la alegría de oír finalmente a Dios mezclada con el pavor del mensaje. La oscuridad fue el peso de la responsabilidad. La angustia de Jesús en Getsemaní, sabiendo lo que vendría. La angustia de Samuel aquella noche,
sabiendo lo que tenía que decir. La oscuridad a menudo no es la ausencia de Dios, sino el peso de su llamado en nuestros hombros humanos. Ezequiel, que tuvo que acostarse sobre su costado durante más de un año como señal profética, nos recuerda: el llamado de Dios a menudo implica una carga personal que otros no comprenden. Si alguna vez has sentido el peso de una palabra o un llamado de Dios, dale me gusta a este video ahora, en solidaridad con todos los que llevan esas cargas con fidelidad. La prueba suprema ocurre por la mañana. Elí llama a Samuel e insiste en que no le oculte nada. Y la Biblia dice: Samuel, pues, se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Este fue su acto final de obediencia. Superó el miedo, el respeto humano y la renuencia, y entregó la palabra de Dios en su totalidad, pura y sin cortes. Se probó como un mensajero fiel. Pedro predicando en Pentecostés, acusando a la multitud. Samuel, un niño, entregando el juicio a su maestro. La prueba suprema de nuestro viaje de oír a Dios es la obediencia a lo que oímos. La audición se valida por la obediencia. Micaías, el profeta que le dijo al rey: «Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré». La fidelidad al mensaje es la marca de un verdadero portavoz de Dios. No se calló, fue fiel. Y esa fidelidad en su primera y más difícil misión fue lo que selló su destino como el gran profeta de Israel. Repite conmigo: seré fiel a tu palabra, incluso cuando sea difícil. La recompensa por la fidelidad de Samuel fue la confirmación divina. 1 Samuel 3:19-20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. La recompensa no fue riqueza, fue autoridad espiritual. Cada palabra que decía se cumplía. Daniel fue hallado 10 veces más sabio. Samuel fue confirmado como profeta. La recompensa de la obediencia radical es la autoridad espiritual reconocida. Dios confía más a quien se prueba fiel. La promesa de Jesús: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Samuel fue fiel en su primer mensaje, y Dios le confió el liderazgo espiritual de una nación. ¿Y los 3 pasos de Elí? Primera, posiciónate para oír. Encuentra un lugar de quietud. 2. Invita a Dios a hablar. Ten una actitud de expectativa. Tercero, adopta una postura de siervo. Prepárate para obedecer. Esta es la fórmula para aprender a oír la voz de Dios. Comenta voz de Dios para declarar tu deseo de ser un portavoz fiel del Señor. El camino de regreso de Samuel es su larga y fiel carrera como el último juez de Israel. Guió al pueblo al arrepentimiento, los dirigió en batallas y restauró el orden espiritual en la nación. El niño que aprendió a oír la voz de Dios en el tabernáculo se convirtió en el hombre cuya voz, guiada por Dios, guió a toda una nación. Josías restauró el templo. Samuel restauró el liderazgo profético y judicial de Israel. Su viaje de regreso fue la aplicación práctica de una vida entera escuchando a Dios. El viaje de Moisés, de pastor a libertador, nos recuerda: oír la voz de Dios es el prerequisito para liderar al pueblo de Dios. La resurrección que Samuel trajo fue la del oficio profético en Israel. Terminó con la era del silencio, donde la palabra de Jehová escaseaba. Él resucitó la comunicación directa entre Dios y su pueblo. Fundó las escuelas de profetas, asegurando que la voz de Dios continuaría siendo escuchada. Ungió a los 2 primeros reyes de Israel, Saúl y David. El avivamiento de Josías vino por la palabra escrita. El avivamiento de Samuel vino por la palabra hablada. Él resucitó la expectativa de que Dios habla. La resurrección de Cristo, que rasgó el velo y nos dio acceso directo a la presencia y la voz del Padre. Samuel fue un precursor del acceso que todos tenemos ahora en Cristo. El elixir, el secreto eterno que la historia de Samuel nos deja,
es el manual práctico del discernimiento espiritual. Es la verdad de que Dios todavía habla, que desea una relación personal con nosotros y que nos ha dado un proceso para aprender a distinguir su voz. El elixir es la combinación de un corazón dispuesto, un mentor sabio y una postura de humilde obediencia. La lección de los 12 fue el proceso del discipulado. La lección de Samuel es el proceso del discernimiento. Nos enseña que oír a Dios es una habilidad que se puede aprender y desarrollar. Jesús diciendo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». El elixir es la promesa de que podemos aprender a reconocer la voz de nuestro pastor. Amigo, el mundo nunca ha estado tan ruidoso. Voces de los medios, de las redes sociales, de la cultura, de nuestra propia ansiedad, todas gritando por nuestra atención. Y en medio de todo eso, Dios todavía susurra. La pregunta es, ¿estamos en posición de oír? Durante mucho tiempo, mis oraciones eran un monólogo. Hablaba y luego decía amén. La historia de Samuel me desafió a invertir la ecuación, a pasar más tiempo en silencio, en la postura de habla, tu siervo oye. Y fue en ese silencio que comencé a discernir los susurros de Dios. Dios no está buscando expertos en teología para hablar. Está buscando siervos con oídos abiertos. Quizás tú, como Samuel, estás corriendo hacia los Elís equivocados. Quizás estás confundiendo la voz de la tradición, del miedo o de tu propia voluntad con la voz de Dios. El Espíritu Santo está llamando a una generación a salir del ruido y a entrar en el lugar secreto. Hay un llamado siendo liberado, un Samuel, Samuel, sobre tu vida. Dios tiene una palabra específica para ti, una dirección para tu crisis, una misión para tu vida. Pero solo será oída en la quietud de un corazón que se rinde. El viaje de Samuel, de un niño confundido a un profeta confirmado, es nuestro viaje. Es el proceso de aprender a discernir la voz más importante del universo. Que podamos tener la disposición de Samuel, la sabiduría para buscar mentores como Elí y el coraje para obedecer lo que oímos. Si este mensaje despertó en ti el deseo de oír la voz de Dios más claramente, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque nuestra misión es ayudarte a conectar con el Dios que habla. Que la oración de Samuel se convierta en tu oración diaria, la clave para una vida de comunión y dirección divina. Comparte este video con alguien que sabes que está buscando la dirección de Dios. Ayudémonos unos a otros a sintonizar la frecuencia del cielo. Y comenta abajo, oyendo la voz de Dios para declarar tu compromiso de buscar el silencio para oír. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. En 1 Samuel 3:10.